Muy buenas tardes, señoras y señores académicos, familiares y discípulos y amigos de los académicos que hoy homenajeamos. Sean todos muy bienvenidos. La Academia Nacional de Medicina cumple todos los años con una noble tradición con el fin de mantener vivo el recuerdo de los académicos que la enaltecieron y la enaltecen, dándole brillo, ¿no es cierto?, y festejando a nosotros el centenario y el bicentenario de sus nacimientos. Desde la creación de la Academia en el año 1822, su prestigio y notoriedad han sido el resultado del esfuerzo y la excelencia académica y humana de quienes han contribuido y contribuyen con su dedicación y su entrega al progreso de esta institución. Hoy recordamos a dos académicos en su centenario y a un académico en su bicentenario, y con enorme alegría también voy a comentar que vamos a festejar el centenario del académico Fortunato Benaim, que se encuentra acá entre nosotros. Este hecho es una situación única en la historia de la Academia, ya que nunca ningún académico llegó a los 100 años para festejarlo estando en las condiciones físicas y mentales como las que tiene el académico Fortunato Benaim. Todos ustedes lo conocen, él les va a hablar en primer término después y contará cosas de su vida, su trayectoria académica y personal. Pero lo único que yo les puedo decir es que es una persona genial, ¿no es cierto?, en todo sentido, que fue el creador y el conductor de una escuela ilustre en el tratamiento integral de las quemaduras, escuela que formó discípulos que también se han destacado tanto en el país como fuera del país, y que su escuela ha sido reconocida y admirada en todos los ambientes académicos de nuestro país y del exterior. Así que después el académico Benaim será el primero que nos va a hablar. Diré algo más con respecto a cómo nos vamos a, cómo se va a desarrollar esta reunión. Hoy rendimos homenaje en esta sesión pública extraordinaria a la trayectoria de los señores académicos Mario A. Copelo y Alejandro C. Paladini en el centenario de sus nacimientos, y del señor académico Julián Fernández en su bicentenario. Las semblanzas de estos académicos que han honrado a esta academia estarán a cargo del académico Antonio Raúl de los Santos para el académico Copelo, el académico Alejandro de Nicola para recordar al académico Alejandro Paladini, y el señor académico Juan Antonio Macei lo hará por el académico Julián Fernández. Las trayectorias de estos académicos han sido un estímulo para las generaciones de su momento histórico y de las que les sucedieron. Todos ellos tuvieron en común dedicación, altruismo, actitud docente, profunda vocación y el deseo permanente de adquirir y brindar conocimientos. De sus enseñanzas y su ejemplo han surgido médicos de avanzada y maestros eminentes, verdaderos arquetipos de nuestra profesión. A todos les tocó vivir épocas de transformación de la medicina y de las ciencias en el mundo y en la Argentina, y ser sus protagonistas. Su trayectoria, que hoy honramos y que honra esta academia, fueron, son y serán un ejemplo para las generaciones pasadas, actuales y futuras de los médicos argentinos. Y este homenaje es una prueba de nuestra admiración y respeto. Decía el escritor inglés Walter Savage Landor: el presente, como una nota musical, nada significa si no está ligada al pasado y a lo que ha de venir. Felicitaciones a familiares, discípulos y amigos de parte de esta academia, que fue prestigiada por los valores humanos y académicos de estos maestros que hoy recordamos. Muchas gracias. Entonces, sí, gracias. Entonces, a continuación,
le pedimos al académico Fortunato Benaim que nos dirija la palabra. Señor presidente, señores académicos, querida Marta, apreciada audiencia. Por deferencia del Consejo de Administración y sus integrantes, hace una semana se realizó en este mismo recinto un homenaje a mis 100 años. De modo que no voy a agregar nada a lo que ya dijeron los 6 disertantes, mejor dicho, los 8 disertantes que participaron de esa reunión. Y lo que sí quiero recordar una vez más, a qué debo que estoy hoy aquí sentado, después de ser el primero, como recordó el doctor Elizare, en 197 años de existencia de la Academia, que al que cumple los 100 años esté presente. A mí me tocó, en oportunidades anteriores, recordar a Héctor Marino en el centenario de su nacimiento, a Baudilio Curpris y en el bicentenario a Fursa Piola. Así que también en aquellas oportunidades cumplí con el requisito de que el que ocupa el sitial del desaparecido hace la semblanza de él. Y una vez más quiero agradecer íntimamente a los que me atendieron el año 2017, cuando a consecuencia de un absceso hepático me internaron con un shock séptico. Jorge Neira aceptó la responsabilidad de mi tratamiento, cosa que era doblemente compleja por la calidad de la patología y por la calidad del paciente. Y él convocó en cada complicación, la hepática, por cierto, pulmonar, cardíaca, renal, metabólica, a los mejores expertos para que colaboraran en el tratamiento. Lo mismo los 4 académicos que yo tuve la ocasión de tenerlos en nuestra mesa cuando celebramos el 18 de octubre el cumpleaños. Vicente Gutiérrez permanentemente vigilaba los resultados de las punciones hepáticas. Marcelo Elizare cuidaba mis arritmias. Miguel Tesanos Pinto, que me visitaba todos los días, llegó después que ya había regresado a mi casa un día a las 8 de la mañana a sacarme sangre porque él quería tener la certeza de cómo estaba mi fórmula sanguínea. De modo que, una vez más, mi reconocimiento a estos 4 distinguidos amigos, académicos, excelentes médicos. Ellos son los culpables de que yo pueda estar hoy aquí hablando con ustedes. Y para no ser muy extenso, he podido, después de varios meses de rehabilitación, porque cuando me dieron el alta había perdido 20 kilos de peso, apenas podía mantenerme en pie, no podía escribir, apenas podía hablar, y tuvieron que hacer rehabilitación kinésica, de terapia ocupacional, de la parte auditiva. Felizmente he podido recuperar bastante la parte física, tengo dificultad para movilizarme y un poco de hipoacusia, pero el resto todavía funciona bien. De modo que nuevamente agradezco a los que me atendieron y a la Academia por esta oportunidad de estar presente en la celebración del centenario de mi nacimiento. Muchas gracias. Buenas noches. Estamos reunidos para conmemorar a 3 figuras que han honrado a nuestra Academia. La Academia Nacional de Medicina, más allá de la magnificencia de su edificio, es una institución viva por la actividad creativa de sus miembros. Ya desde los tiempos de su creación, la patria naciente le asignó la tarea de investigar, difundir los conocimientos y controlar la calidad de la atención médica dispensada a la comunidad. Me toca evocar al doctor Mario Alejandro Copelo. No conocí personalmente al doctor Copelo, pero no es difícil apreciar a la distancia los frutos de sus esfuerzos. Mario nació el 31 de mayo de 1919 en el poblado de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, donde su familia se había refugiado huyendo a la epidemia de fiebre amarilla
que mató a su abuelo Vicente en 1872. Su padre, Jerónimo Antonio, comerciante, falleció cuando Mario tenía 6 meses, por lo que su madre, Antonia, con esfuerzo y abnegación, fue la encargada de mantener el hogar y dar formación a sus 5 hijos. Cursó estudios primarios y secundarios en el Colegio Internacional de Olivos, dirigido por don Francisco Chelia. Copelo, ya profesional de méritos reconocidos, recordaba con mucho afecto al profesor Chelia. Chelia era farmacéutico y luego se doctoró en Filosofía y Letras, dedicándose a la docencia en Química, Psicología y Lógica. No es difícil imaginar la influencia de este maestro en la formación intelectual y ética de un joven que no conoció a su padre. He aquí otro hermoso ejemplo del poder de la docencia y la responsabilidad que su ejercicio implica en la formación y en la orientación de jóvenes ansiosos de encontrar paradigmas. Copelo inició en 1936 sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. La Facultad de Farmacia y Bioquímica fue creada recién en 1957. Se graduó en Farmacia y Bioquímica y se doctoró en 1953 con una tesis que fue distinguida con el Premio Facultad de Medicina a la mejor tesis de doctorado. En lo personal, y no menos importante, otro gran logro de ese momento fue la constitución de su hogar. Casó con Susana Deibele, con quien tuvo 3 hijos, Susana, Alejandro y María Fernanda. Dedicó su vida universitaria y profesional durante 40 años a la docencia y a la investigación, en particular a la química analítica vinculada a los medicamentos. Recibió múltiples distinciones. Fue designado académico correspondiente de la Academia de Ciencias de Madrid. En el primer Congreso Argentino de Bioquímica, en 1970, se le confirió el premio al mejor trabajo científico. Llegó a ser profesor titular y director del Departamento de Química Orgánica y Analítica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de Buenos Aires y decano de esa casa durante 3 años. En la actividad oficial intervino en diversas actividades regulatorias sobre medicamentos. En 1947 se desempeñó en la Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales y entre 1982 y 1984 fue director del Instituto Nacional de Farmacología y Bromatología, que dependía del Ministerio de Salud Pública, institutos precedentes a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, nuestra actual ANMAT. En julio del 2002 publicó un artículo sobre medicamentos genéricos, que a pesar del lapso transcurrido desde entonces, tiene absoluta vigencia actual. En septiembre de 1984, el plenario de la Academia Nacional de Medicina lo designó para ocupar el sitial 16, coincidiendo, por azar del destino, con el lugar que en un comienzo, en 1822, correspondió a su admirado Bernardino Rivadavia. En la Academia se destacó en distintas funciones como gestor de numerosas propuestas de las que hoy gozamos, en las que aplicó sus conocimientos profesionales y su experiencia administrativa. Fue tesorero en el bienio 1992-1994, secretario general entre el 94 y 98 y presidente de la Comisión de Presupuesto y Preadjudicaciones. Honró a sus padres y a la familia que construyó. Respetó a sus maestros y a sus alumnos. Hizo de la amistad un culto. Fue valorado y querido por quienes lo tuvieron como compañero del camino, con quien compartieron distintas tareas en distintos ámbitos. El doctor Mario Alejandro Copelo nos dejó el 1 de mayo del 2010. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores y señoras académicas, público presente. Me ha tocado el honor hoy de hablar sobre el centenario del doctor Alejandro Palladini, un distinguido precursor de la investigación biomédica, profesor de excelencia de la Universidad de Buenos Aires y pionero de la medicina
translacional. Alejandro Palladini nació el 4 de abril de 1919 en Buenos Aires y cursó su bachillerato en el Colegio Nacional Manuel Belgrano en 1936. Posteriormente obtuvo los títulos de farmacéutico en 1940, bioquímico en 1943 y doctor en farmacia y bioquímica en 1946, todos ellos en la Universidad de Buenos Aires. Se recibió con medalla de oro y obtuvo el premio Facultad de Ciencias Médicas a la mejor tesis doctoral en 1947. Fue el primer becario de la Fundación Campomar o Instituto Leloir y bajo la dirección de este premio Nobel le tocó participar junto a Cardini, Caputo, Trucco y Cabib de los primeros estudios que le valieron a Leloir el premio Nobel en 1970. Trabajó posteriormente en los Estados Unidos como becario de la Fundación Rockefeller con los doctores Craig, Moore y Stein en técnicas de separación de proteínas. Sus maestros norteamericanos ganaron posteriormente el premio Nobel. De regreso a Buenos Aires, trabajó con el equipo de Eduardo Braun Menéndez en el sistema renina-angiotensina, al tiempo que asumió como profesor titular de matemáticas. Al crearse la carrera de farmacia y bioquímica, fue designado profesor titular de química biológica en 1959 y luego profesor plenario en 1967. Desde 1964 a 1984, fue director del Departamento de Química Biológica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, de la que fue miembro del Consejo Académico y vicedecano. En 1985 fue designado profesor emérito de la UBA e investigador emérito del CONICET. Dirigió durante su extensa carrera 15 tesis doctorales y más de 30 investigadores y becarios. Se incorporó a la Academia de Medicina el 27 de abril de 1999, siendo pronunciado el discurso de recepción por el académico Alberto Agreste. En este diapositivo vemos el instante de la entrega del diploma y medalla por parte del entonces presidente académico Armando Macaño. Palladini sucedió en este sitial al académico Alberto Tacchini y a su vez he tenido el alto honor de suceder al doctor Palladini en este mismo sitial. Durante su fecunda carrera, Alejandro Palladini obtuvo premios muy importantes, tales como Facultad de Ciencias Médicas, Fundación Campomar, el premio Konex, premio Bungibor, entre otros muchos. En este diapositivo se muestra el momento que recibe el premio Konex junto a otras muchas personalidades, y aquí lo vemos, por ejemplo, está Leloir, está el doctor Negroni, está Caputo, Palladini, Stoppani y el presidente de la Fundación Konex, el doctor Ofgesevich. Tuve la suerte en mi vida de conocerlos en vida a todos ellos. Fue miembro de varias academias nacionales y extranjeras, entre las que se destacan nuestra academia, la Academia de Farmacia y Bioquímica Nacional de Ciencias, la Academia del Tercer Mundo con sede en Trieste, Latinoamericana de Ciencias, la Real Academia de Farmacia y Bioquímica de España, etc. Y fue presidente de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, de la Sociedad Argentina de Investigaciones Bioquímicas y de varias comisiones asesoras del CONICET. A continuación, me agradaría comentar aspectos de su importante producción científica. En este diapositivo se muestra a Palladini con dos de sus más preciados discípulos, los doctores Santomé y Del Hacha. Ellos dilucidaron la estructura química de la hormona de crecimiento de varias especies, entre ellos la estructura de la hormona de crecimiento humana. Ello sirvió para la posterior aplicación a la medicina, cuando se creó el Centro para el Estudio de las Hormonas Hipofisarias. Acá en este diapositivo vemos el logo del Centro para el Estudio de las Hormonas Hipofisarias y la camioneta con la cual se recogían en diversos hospitales hipófisis cadavéricas que luego serán transportadas por esta camioneta que yo también conocí
al instituto del doctor Palladini. Allí se purificaba la hormona de crecimiento que volvía al hospital de niños o al Instituto Lanari y se administraba a los pacientes que tenían baja talla. Se trataron alrededor de 70 pacientes de baja talla. Nunca hubo un problema de ningún tipo con la administración del compuesto purificado por Palladini y sus discípulos. Y en general los chicos de baja talla aumentaron su talla entre 5 y 7 centímetros. Intervinieron esta tarea el CEDIE del Hospital de Niños, la Fundación de Endocrinología Infantil y el Instituto de Investigaciones Médicas de Alfredo Lanari. Los nombres de César Bergadá, Martín Cuyen y Miguel Domínguez están estrechamente asociados a esta importante tarea asistencial. La provisión de la hormona de crecimiento provenía siempre del laboratorio dirigido por el doctor Palladini. Por este motivo, creo que Palladini se convirtió en uno de los pioneros de la medicina translacional en nuestro país. Posteriormente, el advenimiento de la hormona de crecimiento recombinante suplantó el empleo de hormona proveniente de hipófisis humanas. En sus últimas etapas, el doctor Alejandro Palladini colaboró con el doctor Jorge Medina, aquí se muestra al doctor Medina, investigador del Instituto de Biología Celular y Neurociencias, creado por el doctor Eduardo de Robertis en la Facultad de Medicina. Publicaron conjuntamente 31 trabajos en revistas prestigiosas sobre el papel de los flavonoides incompuestos con actividad de benzodiazepinas en la sedación y en funciones cerebrales superiores. En el año 2009, Palladini puso su cargo a disposición de la Academia por motivos personales, como lo podemos leer en esta diapositiva, por carta dirigida al entonces presidente académico Roberto Arana. Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner a disposición de la Academia mi sitial de miembro titular de la misma. Estoy próximo a alcanzar la avanzada edad de 90 años y los déficits fisiológicos y algunos patológicos me impiden cumplir con mis obligaciones como corresponde. Mi paso al costado permitirá mi reemplazo con una persona más joven y activa como corresponde. Ha sido un honor y un privilegio integrar el plenario de la Academia y compartir tareas con las mentes más brillantes de la medicina argentina. Como exmiembro, desde ya comprometo mis esfuerzos para seguir colaborando con la Academia si ésta me lo requiere. Saludo al señor presidente y por su intermedio a todos los académicos con mi más alta consideración y estima. Esta fue la última, entonces, participación del doctor Palladini con esta academia. Alejandro Palladini falleció el 15 de septiembre de 2012 a los 93 años de edad. Su trayectoria nos ha dejado recuerdos y ejemplos a seguir en la investigación científica, en la docencia y en la gestión universitaria y en la formación de discípulos y sobre todo en las aplicaciones médicas de la ciencia básica. Muchas gracias. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores académicos, señoras académicas, estimados concurrentes a esta sesión de homenaje al centenario y bicentenario de los académicos. Me toca a mí hacer la evocación y el homenaje al académico Julián Fernández, que había nacido el 3 de febrero de 1819. El académico Julián Fernández falleció el 21 de octubre de 1903. Con motivo del pedido de su certificado de bautismo, en el año 1843, el cura párroco de la iglesia de San Nicolás emitió este certificado. En esa época, oficialmente, se debía poner "Mueran los salvajes unitarios y viva la Santa Confederación". Y el motivo por el cual el académico Fernández solicitó este certificado de nacimiento fue porque durante el gobierno de Rosas había emigrado primero a Brasil y luego a Francia, donde estudió medicina
recibiéndose en el año 1844 y teniendo profesores, entre otros, a Trousseau y a Bellepoix. Esta es la ficha de estudios del académico Fernández en la Facultad de Medicina, como bien dice ahí, Facultad de Medicina de la República Francesa. Ahí lo tuvo como profesor a Trousseau, que alcanzó enorme prestigio de su época, publicó diversas obras sobre la medicina crítica y la terapéutica, y entre otras cosas describió el signo de Trousseau y el síndrome de Trousseau, es decir, el cáncer que se asocia a la trombosis venosa e hipercoagulabilidad, que se conoce como tromboflebitis migratoria o tromboflebitis migrans, que curiosamente él mismo lo padeció cuando tuvo cáncer de páncreas y se lo diagnosticó. Trousseau trabajó en el Hôtel Dieu, que es el hospital más antiguo de París, que se encuentra asociado actualmente a la Facultad de Medicina París-Descartes, y está situado en la orilla izquierda de la Ile de la Cité, cerca de la Catedral de Notre Dame. Trousseau publicó estas obras tan importantes y posteriormente pasó a trabajar en el Hospital Saint-Antoine. Y tuvo también como maestro Fernández al prestigioso Alfred Armand Bellepoix, quien fue un cirujano prestigiosísimo que pasó a la historia precisamente por haber inventado el vendaje de inmovilización de Bellepoix. Y en este cuadro se lo ve a Bellepoix conjuntamente con sus discípulos con una reminiscencia rembrandtiana de la lección de anatomía. Bellepoix trabajó en el Hospital de la Pitié y de Salpêtrière. A su regreso a Montevideo, Fernández participó en el Sitio Grande de Montevideo. Este sitio, que duró entre 1843 y 1851, por un lado tuvo a la Confederación Argentina, el Partido Blanco, a la provincia de Entre Ríos, y por el lado de los sitiados, al Partido Colorado, al Partido Unitario, a la Legión Italiana, al Reino de Francia, al Reino Unido, al Imperio de Brasil, a Entre Ríos, al final de la provincia de Corrientes. Y como participantes, a Manuel Oribe, Guillermo Brown, Ángel Pacheco, Justo José de Urquiza, y del lado de los comandantes de los sitiados, a José María Paz, a Martín Rodríguez, a José Rondó, a Melchor Pacheco, a Giuseppe Garibaldi, que formaba parte de la Legión Italiana, y a Luis Alves de Lima Silva, Justo José de Urquiza al final, y Jean-Christophe Thibault por el lado de los franceses. Este sitio de Montevideo, que fue un sitio muy prolongado, terminó finalmente sin vencedores ni vencidos. En esa época, Fernández, en 1844, revalida su título de médico cirujano en Uruguay y es nombrado profesor de Medicina y Cirugía de la Universidad de la República. Cuando finalmente puede volver a la Argentina, en 1852, revalida su título de médico en la Universidad de Buenos Aires. En ese mismo año es nombrado administrador de la Casa Auxiliar de Vacunas al sur de Buenos Aires y en 1853 es nombrado médico del Batallón Primero de Línea. Y en 1866, como médico de ese batallón, participa en la Guerra de la Triple Alianza, en el frente de batalla, donde atendió a los heridos de las trincheras de Curupaití. Esa batalla, que ha sido inmortalizada por Cándido López, que precisamente quedó manco en esa batalla y que por eso es conocido como el Manco de Curupaití, tuvo como participantes del lado paraguayo, por supuesto, a la República de Brasil, y del lado argentino, a la República, del lado de la Triple Alianza, a la República Argentina, al Imperio de Brasil, al Estado Oriental de Uruguay. Fue una terrible derrota de las fuerzas de la Triple Alianza, con un total de 10.000 bajas y se calcula entre 5.000 y 8.000 muertos. Esa batalla también pasó a la historia porque ahí murió el hijo adoptivo o hijo real de Sarmiento, que tenía 21 años y que falleció el 22 de septiembre de 1866. Al terminar la guerra, en 1867, fue nombrado médico del Hospital Militar de Retiro, senador por la provincia de Buenos Aires, todavía no existía la federalización de la ciudad de Buenos Aires, miembro de la Comisión de Salubridad Pública
y elector en el año 1868 para presidente y vicepresidente de la República de la fórmula que consagró a Domingo Faustino Sarmiento como presidente y a Adolfo Alsina como vicepresidente. En esa época, en 1871, es nombrado médico del Hospital General de Hombres, que quedaba en la actual esquina de Humberto Primo y Defensa, en los denominados Altos de San Pedro. En ese Hospital de Hombres, que fue médico desde 1871, hasta que pasó, cuando se clausuró el hospital, a desempeñarse en el Hospital San Roque. En 1873 fue electo diputado de la provincia de Buenos Aires y en 1874 fue nombrado académico. Es interesante porque en esa época, al igual que lo que ocurre en Francia, los académicos son nombrados por el presidente de la República. Y el presidente Sarmiento, por intermedio de su ministro de Gobierno, Amancio Alcorta, lo nombra académico y se denominaban académicos de la Facultad de Medicina, porque la Academia Nacional de Medicina era, en ese momento estaba unido a la Facultad de Medicina y era el Consejo Administrador de la Facultad de Medicina. En 1881 fue nombrado nuevamente senador y en ese mismo año fue nombrado miembro de la Comisión Directiva de la Canalización del Riachuelo. Por lo visto nada ha cambiado en la Argentina porque los problemas con el Riachuelo ya existían en esa época. Es interesante cuando él es nombrado en el Hospital San Roque, que es el Hospital Ramos Mejía, porque como una consecuencia colateral de la Guerra del Paraguay, los soldados que vinieron de la guerra trajeron la epidemia de cólera a Buenos Aires. Y entonces, el 1 de julio de 1883, el intendente Torcuato de Alvear lo nombra médico del Hospital San Roque, creado, como dije, en 1868 para la asistencia de los pacientes durante la epidemia de cólera. Se desempeñó en ese hospital hasta 1887. En 1884 fue nombrado miembro de la Comisión Administradora del Puerto de La Plata. Y en 1887, como comentaba, se crea el Hospital de Inválidos para atender los numerosos inválidos que volvieron de la Guerra del Paraguay. Este hospital posteriormente fue denominado Hospital Rawson. Fue nombrado médico de ese hospital, como decía, que para asistir a la gran cantidad de heridos de la Guerra del Paraguay, y se desempeñó en dicho hospital hasta su jubilación en 1889. Luego de retirarse del ejercicio de la medicina, a los 84 años padeció una peritonitis y ante la inminencia de la muerte solicitó los auxilios de la religión que le fueron prodigados por el canónigo Escurra. Su cuerpo fue velado en su domicilio y luego de una misa de cuerpo presente en el templo de San Miguel fue enterrado en el Cementerio Norte, hoy Recoleta, el 23 de octubre de 1903. Quizás, obviamente, es muy importante los testimonios de los elogios fúnebres de la época, que decían que Fernández fue una vida meritoria llena de nobleza y de encomiables acciones, anciano facultativo cuyo nombre era un hermoso templo de lo que puede hacer una inteligencia aunada a un corazón leal y honrado. Su vida estuvo sembrada de actos enaltecedores, tanto más dignos cuando fueron realizados sin ostentación ni propósitos vanidosos. Sus acciones, larga serie por cierto, llevan el sello del bien en obsequio al bien. Su profesión de médico puso a su paso muchas oportunidades de aliviar dolores físicos y morales, y el facultativo y el hombre estuvieron en ellas siempre dispuestos a prestar su saber y su bondad, sin una ambición que el poder sentir a través de los años la satisfacción íntima de haber cumplido y de haber sido útil a sus semejantes. Su ancianidad se vio rodeada de las simpatías y de la consideración que imponen los buenos, los que al retirarse al hogar solo dejan tras sí obras que ensalzar, hechos que aplaudir. Murió a los 84 años, después de haber llenado hermosa y acabadamente su misión en la tierra, y bien ganado tienen el cariñoso recuerdo que hoy se inclina dolorido ante la tumba abierta para recibir sus despojos. Uno de los últimos representantes de una generación que dio brillo y prestigio a la República, destacando en las diferentes actividades de la vida nacional a numerosos ciudadanos laboriosos, ilustrados, dignos,
por todo concepto del renombre que gozaron. Modesto era una de sus cualidades de su carácter y entregado a una carrera de sacrificios y abnegación. Jamás escatimó al pobre, al desheredado, al que necesitaba de una mano amiga, su ciencia y su ayuda. Lo mismo atendió al chico que al grande, porque su bondadoso corazón y sus sentimientos altruistas no hicieron jamás el distingo de clases. La moral del hombre de bien nivelado a sus semejantes con la misma solicitud de bondad y nobleza que ha caracterizado los actos de su larga y laboriosa vida. Estas son efectivamente las grandes pérdidas que la sociedad siente de veras, porque son ejemplos honrosos que suelen venir de tarde en tarde a sanear un poco el medio moral en que se desenvuelven las actividades humanas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Con estas semblanzas damos finalizado este acto y agradecemos la presencia de todos ustedes. Adiós.